cordial saludo a todos. En este tutorial lo que vamos a hacer es organizar la plantilla. Entonces, ustedes van a utilizar todas las plantillas que ustedes quieran de internet. En este caso, muchas personas les gusta mucho la Admin LTE. Hay otros que buscan otras plantillas. Asegúrense de que traten de que la plantilla sea hecha en Bootstrap. En este caso, yo voy a utilizar una plantilla muy sencillita, que es la que viene con los ejemplos de Bootstrap. Yo simplemente la voy a descargar. Entonces yo acá donde dice ejemplos, esta es la que yo voy a usar. Voy a descargar los ejemplos de Bootstrap y con esto, digamos, voy a sacar mi plantilla, algo sencilla. Pero vuelvo y repito, ustedes pueden utilizar todas las plantillas que ustedes requieran, obviamente siempre y cuando estén hechas en Bootstrap. Listo, entonces yo ya la descargué en mi escritorio. Asegurémonos de que en una carpeta siempre tengamos abierta la carpeta como tal de nuestro proyecto, y en otra carpeta pues obviamente la plantilla que ustedes acabaron de descargar. En este caso voy a extraer aquí, voy a entrar a la carpeta y pues aquí me trae Bootstrap muchos ejemplos de esto. Lo primero que yo voy a hacer es que primero me voy a ir a esta que dice Dashboard, ¿cierto? Y cuando entro a la carpeta de Dashboard vamos a observar que aquí en estos momentos hay varios archivos, aparecen un archivo CSS, uno que dice Dashboard JS, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces en estos momentos me interesa abrir el index. Como nosotros en nuestro Visual Studio ya tenemos abierto nuestro proyecto, pues recomiendo utilizar otro editor de código. No necesariamente tiene que ser, o sea, cualquier editor de código cualquiera, puede ser, el Sublime puede ser una buena opción. Y digamos que vamos a abrir esa carpeta que acabé de descargar. En este caso la tengo en el escritorio. Yo dije que era el dashboard, y era aquí, me acuerdo, aquí está, y le decimos abrir. Entonces allí me interesa esta que dice el index. Cuando estoy acá en el index, de aquí, ¿qué me interesa llevarme? Me interesa llevarme estas dos líneas, me interesa llevarme esta, ¿cierto? Me interesa llevarme estas líneas, todo lo que está aquí antesito de donde cierra el head. Entonces mire que me llevé todo este código que está aquí, me llevé todo este código que está aquí metido, ¿sí? Que está dentro del head, ¿sí? Y que obviamente va hasta aquí, hasta donde cierra el head. Entonces le doy copiar y ya me voy a mi Visual Studio donde tengo mi proyecto. Le doy acá donde dice CSS, ¿cierto? Lo despliego, acá buscamos el index HTML del CSS, lo abrimos y copiamos ese código acá como tal debajo, ¿cierto? Debajo del voy a poner acá código plantilla, la llamamos así para que no tenga ningún inconveniente, y lo copiamos allí para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces ahí lo copié. Entonces observemos que yo acabo de crear ese código aquí para que obviamente no estemos allí. Entonces observemos que aquí, cuando copié ese código, aquí nos está diciendo que aquí esta información, bueno, esta de acá no me interesa, esto es como una publicidad del mismo plantilla, pero me está diciendo que él está buscando un archivo que está en el access, llamado bootstrap.me.cs. Entonces resulta que esa carpetica está metida acá en una carpetica llamada dict. Entonces si yo voy y miro a la que yo descargué del dashboard, yo voy y busco ese archivo se encuentra, me devuelvo acá, salgo de la carpeta y observemos que por acá está la carpeta assets, y en esta carpeta tengo la carpeta dict. Entonces esta carpetica dict la voy a copiar, voy a mi proyecto, a la carpeta de mi proyecto. En la carpeta de mi proyecto tengo también la carpeta access, y aquí la pego. Aprovecho de una vez en esta carpeta access de crear una carpeta llamada img. Esta carpeta es donde voy a colocar imágenes que voy a necesitar más adelante para mi plantilla. Y aquí copié la carpeta dict. Vuelvo otra vez a mi Visual Studio
y aquí ya obviamente le digo punto slash assets, ¿sí? Dips, y ahí ya digamos lo tenemos. Entonces vamos a mirar, creo que es punto slash access o assets, a ver, vamos a ver si me da. Entonces observen que le digo punto slash, observen que aquí me aparece assets, me aparece edits, ¿cierto? En este caso CSS, y obviamente el archivo que me interesaba, que en este caso era bootstrap.min.css, ya en la ruta que le corresponde a mí, obviamente a mi Entonces resulta que aquí también aparece una hoja de estilo llamada dashboard. Observen que aquí también aparece una hoja de estilo dashboard, que es esta hoja de estilo que, si ustedes observaron, estaba acá en la carpeta del dashboard. Observen que era esta hoja de estilo que está acá. Esta hoja de estilo pues yo tengo que llevármela, porque si no, no funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a coger esta hoja de estilo, le voy a dar copiar, voy a mi proyecto en la carpeta access, y aquí digamos voy a colocar esa hoja de estilo, la voy a pegar allí, ¿sí? La voy a pegar allí, y ya cuando estoy acá en el proyecto visual hago exactamente lo mismo. Entonces vengo aquí, le digo punto slash, le digo access, y luego busco la hoja de estilo, en este caso dashboard.css, y ahí digamos ya lo acabé de enlazar para que obviamente todo quede funcionando correctamente. De esta plantilla pues yo veo que no necesita llamar nada más por el momento, y pues ahí en el head. Listo, ahora vuelvo otra vez al otro editor de código y me voy hasta el final, me voy bien hasta el final. Al final vamos a encontrar que hay unos scripts que se necesitan. Entonces voy a coger todos estos scripts y los voy a copiar. También donde los voy a copiar acá debajo del body, de nuestro index, de nuestro proyecto, ¿cierto? Voy a darle acá ver ajuste de palabra para que no nos quede como tan horrible, y voy acá obviamente a decir acá, a separar estos scripts porque están como revueltos todos. Entonces yo los voy a separar acá un poquitico para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces ahí tenemos varios scripts. Entonces tenemos este primero que dice que vamos a copiar del disco de la carpeta JS, y estamos. Entonces recordemos que ya estamos en la carpeta .access. Este de acá lo dejamos tal cual como aparece allí. Este también lo dejamos tal cual como aparece allí, y ahorita nos aparece uno que dice dashboard.js. Ese dashboard.js también está acá, véanlo, aquí está, de que es este archivo que aparece acá de dashboard. También me lo llevo a la carpeta del access de mi proyecto, ahí lo tengo, y acá simplemente le digo vamos a borrar /assets y dashboard.js para que quede dentro de la ruta. Y digamos que ya en este index, ya digamos vamos a dejarlo, lo grabamos, lo dejamos quieto, lo vamos a dejar allí quietico para que obviamente eso no lo vaya a cargar cuando estemos corriendo nuestro proyecto. Ahora ya copiamos, digamos, esa información de allí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir al lab, y vamos a buscar algo que dice add component HTML. Vamos a buscar este que dice add component HTML. Vamos a observar que aparece una cantidad de información. Esta es una cantidad de información que es cuando corremos nuestro proyecto. Vamos a correr acá el proyecto. Cuando nosotros corremos el proyecto, recuerden que para correr el proyecto le decimos ng server, ¿cierto? -o para que abran el navegador, pero como yo ya tengo abierto en el navegador, pues simplemente le digo en git server. Espero un momentico.
y ese código es esto que nosotros vemos acá, es todo esto que nosotros vemos aquí, ¿cierto? De ese código. Entonces, si yo observo, está un poquito pequeño, es el código que yo veo aquí, ¿cierto? Pero entonces a mí no me interesa todo este código. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente, perdón que se me amplió, lo que yo voy a hacer es borrar todo este código hasta el final. No se asusten, vamos a borrarlo hasta el final y solamente vamos a dejar esta orden que aparece aquí abajo que dice router outlet. Solamente vamos a dejar eso, solo lo vamos a dejar. Entonces lo vamos a dejar allí. Ya podremos cerrar el index, ese ya lo podemos cerrar, y ya digamos el add component también ya digamos lo acabamos de cambiar, ¿sí? Entonces ya también lo cambiamos. Ahora lo que vamos a verificar, ¿sí? Lo que vamos a verificar es que todo esto funcione. Entonces lo que yo voy a hacer es, de todo este dashboard que yo tenía acá abierto en Sublime, todo este dashboard vamos a verificar que en realidad funcione. ¿Cómo vamos a verificar que en realidad funcione? Pues todo lo que está metido acá dentro del body, o sea, desde acá, esto solamente va a ser una prueba. Hasta aquí donde empiezan los scripts, todo eso lo voy a colocar de manera temporal, aquí debajo del router, lo voy a colocar de manera temporal. Eso ya lo vamos a quitar, simplemente vamos a hacer es como una prueba de que en realidad funcione. Voy a grabarlo y cuando yo cargue acá, pues obviamente observen que me está cargando la plantilla con la cual vamos a empezar a trabajar. Observen que aquí ya la cargó, esta es la plantilla con la que vamos a trabajar, o sea, quiere decir que está funcionando correctamente. Ahora, como ya nos dimos cuenta que todo está funcionando correctamente, vuelvo y quito el código y dejo solamente el router. Bueno, como ya nos dimos cuenta de que sí funciona, nuestra plantilla está funcionando, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, porque tenemos que organizar nuestra plantilla. Resulta que vamos a crear algo que en Angular se llama componente. ¿Cómo vamos a crear un componente en Angular? Es muy sencillo. En estos momentos, pues si ustedes ven la terminal, él está compilando. Para no tener que cerrar esta compilación, pues, y que está corriendo, pues voy a decir que me cree una nueva pestaña. Se ven que aquí aparece este que está corriendo y aquí aparece la nueva que acabé de abrir. Y para crear un nuevo componente es muy sencillo, pongan mucha atención. Entonces yo simplemente le voy a decir acá, voy a decir engig, ¿cierto? Entonces, para crear ese nuevo componente, entonces vamos a observar que estamos ubicados acá en nav, y para crear ese nuevo componente simplemente le decimos engig g de generar, decimos la g de generar, c de componente, y le decimos que nos lo cree en una carpeta llamada estructura, y que en el componente se va a llamar en este caso el header. Entonces, porque aquí en ese header voy a crear el header, voy a colocar el header de nuestra plantilla. Entonces le doy enter y ahí creo el header de nuestra plantilla. Luego voy a crear un nuevo componente y voy a colocarlo, lo voy a llamar nav, y aquí en este nav donde más adelante vamos a colocar el menú de nuestra plantilla. Luego genero, ¿cierto?, otro componente y lo voy a llamar footer, y es donde va a quedar el pie de página de nuestra plantilla. Entonces observemos que acá en nav se creó una carpeta llamada estructura, y allí se crearon tres carpetas de las tres componentes que acabé de crear, uno llamado footer, header y nav, que fueron los que acabé de crear. Como ya los creé, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy acá a estructura y vamos a empezar con el header.
Obviamente él me va a mostrar 4 archivos. Este que aparece acá, header component sped, xsped, este no lo necesitamos, eso es como un test que él hace. Borramos ese archivo, solamente me interesan estos 3. Y aquí es donde vamos a traernos, digamos, la información de la plantilla. Entonces, como yo tengo la plantilla abierta, yo tengo aquí la plantilla abierta en otro editor de código, pues yo les dije para que no tuviéramos confusiones. Observemos que en este editor de código claramente aquí me está mostrando dónde está el header. Miren que aquí me muestra dónde está este header. Entonces yo me voy a llevar este header, lo copio, voy aquí a mi proyecto, voy a cerrar hasta acá este componente que no lo estoy usando en sus momentos, y voy a abrir y voy aquí a la carpeta del header, abro header component.html, borro esto y voy a colocar el header que obviamente acabé de copiar. Acá donde dice compañía, la voy a colocar acá licorera, Andrés, la voy a llamar así, licorera Andrés, que es como para que ustedes lo tengan presente. Acá donde dice, se le va a decir cerrar sesión, va a decir cerrar sesión, y acá es este que aparece. Esto es como un formulario. Vamos a usar acá el texto un momentico. Observen que aquí hay como un formulario, esto que es para como de un buscador. Pues por el momento yo no lo voy a usar, entonces lo voy a comentar para que porque no me interesa por el momento. Entonces ahí yo acabo de crear, digamos, ese header. Entonces es el header HTML. Ahora vuelvo a mi plantilla y vamos a buscar donde tengo yo el nav. Resulta que aquí yo observo que este nav está metido aquí. Entonces si yo miro, aquí está metido en un div container, un div class route, y aquí arranca el nav. Observen que aquí está el nav, observen que aquí está. Y pues obviamente yo acá en el editor de código lo encojo para saber hasta dónde termina el nav, y este nav es el que yo me voy a llevar. Entonces acá yo vengo al nav y me voy, ¿cierto? Y ahora voy a abrir el nav. Vuelvo, este que dice sped lo borro porque, vuelvo y repito, no me interesa. Abro el nav HTML, borro esto y coloco el nav. De una vez aprovecho y le digo acá y voy a colocar los enlaces que me interesan. Entonces aquí voy a colocar de una vez los enlaces que a mí me interesan. En este caso yo voy a colocar acá clientes, productos, este me sirve. Voy a colocar acá, no sé, ventas, compras, bueno, y voy a colocar acá otro que diga usuarios. Bueno, entonces obviamente los enlaces ustedes los hacen con los que obviamente ustedes requieran. Voy a borrar este de acá que no me interesa. Creo que se finaliza aquí. Y entonces digamos que yo ahí dejé los enlaces que pues en estos momentos me interesaban. Si me quedó faltando algún enlace, pues luego lo voy a agregar, luego lo agrego y grabo, y ahí dejé mi nav. Y por último, pues vamos a hacer el footer. Pero el footer si yo lo quiero hacer como, vamos a mirar si esta plantilla trae un footer. A ver si esta plantilla trae un footer. Creo que no la trae. Dice main, acá hay una tabla. Sí, esta plantilla como que no trae footer, pero entonces yo me lo voy a inventar. Entonces, porque a mí siempre me gusta tener un footer o un pie de página en mis plantillas. Entonces hago lo mismo, borro el spread, y acá en footer pues borro esto, obviamente con la etiqueta footer, y acá digamos de manera centrada vamos a colocarle acá un pequeño estilo que diga Align Center, test Align, hacemos Center y vamos a colocar acá proyecto
creado por Andrés Felipe. Por el momento voy a dejar eso como footer, no más. Listo, y lo dejo allí. Muy bien. Estando acá, pues ya obviamente, ya en la estructura coloqué el nav, coloqué el header y coloqué el footer. Cuando ya tenemos allí, yo necesito probar. Bueno, si yo voy pruebo, y observen que cuando yo pruebo todavía no se está visualizando nada, porque todavía no le he dicho visualícese la plantilla, yo todavía no le he dicho eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces ahora vamos a empezar a crear los diferentes módulos. Que son los módulos que se van a visualizar cuando obviamente el programa o la aplicación esté corriendo. ¿Y cómo vamos a crear estos módulos? Es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es crear nuevos componentes. Voy a cerrar estos porque ya no los necesito. Voy a cerrarlos acá, voy a cerrar la estructura y vamos a crear nuevos componentes. Entonces les borro acá para que lo puedan ver mejor, y esta vez voy a crear, ¿cierto?, un componente, pero vamos a crear una carpeta llamada módulos. Entonces una carpeta llamada módulos, y en esa carpeta de módulos voy a crear una que se llame principal. Sí, voy a crear un módulo llamado principal. En ese módulo principal, ¿sí?, voy a decir, ¿sí?, ese módulo principal, entonces le voy a decir módulos / principal -- flag, para que me cree un módulo llamado principal. Entonces yo le doy enter e inmediatamente me crea la carpeta módulos, y allí entre la carpeta módulos pues me creo a principal. En principal, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en principal? Simplemente voy a crear, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en principal? Entonces, si yo observo la plantilla con la cual yo me estoy guiando, vamos a observar que después del header, de primera entrada está el header, ¿cierto? De primera entrada está el header. Entonces lo primero que yo tengo que hacer en principal, voy a abrir acá principal del HTML, y lo primero que tengo que hacer acá en principal es llamar al header. ¿Cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar de la siguiente manera. Le digo av-header, y con solamente yo decir esto, estoy llamando de una vez a la estructura que acabé de crear anteriormente llamado header. Si yo sigo mirando la plantilla guía, ¿cierto?, observo que después del header pues tengo dos etiquetas, una que dice Deep Class Container Fluid y una que dice Raw, porque luego después de eso sigue el menú. Observen que ahí luego sigue el menú. Voy a copiarme esto para seguir la misma estructura. Si ustedes están usando otra plantilla diferente a la mía, pues tienen que guiarse con la estructura que diga la plantilla de ustedes. Como acabo de copiar estas dos, pues obviamente estas etiquetas están sin cerrar. Hay que asegurarnos de que las etiquetas queden cerradas. Entonces, y ahí nosotros de acuerdo vimos que aquí quedaba nuestro nav. Entonces vamos a hacer lo mismo, av-nav, para nosotros llamar a nuestro nav, porque es lo que sigue después de esto. Ahí siempre va a quedar el nav o el menú. Si yo sigo mirando la plantilla guía, después del menú, se ve que aquí está el menú, ¿cierto?, aparece una etiqueta que dice main, ¿cierto?, que dice main, y luego otro div, y luego aparece un título. Esto de acá me interesa, todo esto me interesa en estos momentos. Lo de aquí para abajo ya es puro contenido, lo que hay para abajo ya es puro contenido como tal de la plantilla. Entonces vengo acá, debajo del nav, coloco eso que acabé de copiar, y luego los dirige me interesaba, pero aquí también necesito que cerrar esto, porque aquí hay etiquetas sin cerrar, y pues obviamente hay que cerrarlas, ¿cierto? Vamos acá a ajustar esto para que ustedes lo puedan ver mejor, y digamos que acá este div, entonces no, esto ya
esto ya no me interesa, listo. Sí. Listo, y aquí voy a colocar la siguiente orden. Router-outlet, que ahí es donde va a cargar los contenidos de nuestro trabajo. Por último, ya para ir terminando, entonces así nos quedaría, en este caso me quedaría mi principal. Por último voy a crear otro módulo, pero este módulo ya no lo voy a llamar principal, lo voy a llamar dashboard, que el dashboard es la página, el dashboard siempre es la página, que después de que yo hago un login, el dashboard es la página que después de que yo hago un login de la página a la cual se entra después del login. Entonces voy a crear el módulo, observen que esta vez no le pongo --, simplemente lo digo tal cual y me crea el módulo. Entonces observen que dentro de la carpeta de módulos me crea el dashboard, y aquí en dashboard borro el spec, que vuelvo y repito no me interesa, abro el HTML y digamos que acabo de colocar un titulito, este titulito de H2 que estábamos por acá, que tenemos por aquí, este H1, ¿cierto? Que pues por el momento me interesa, y voy a colocar este titulito, lo voy a colocar acá, dashboard, listo, dashboard, y creamos ahí el dashboard, listo. Ya finalizando, ya para ir finalizando este video, pues si yo sigo mirando, esto todavía no está cargando nada, miren que todavía no me carga nada, ¿cierto? Pero yo necesito que esto me cargue algo. Entonces, ya aquí me voy entonces vamos a cerrar estos módulos, vamos a cerrar esto, pero entonces acá me interesa un archivo llamado a routing module, ese es el que me interesa en estos momentos. ¿Qué vamos a hacer en este router module? Aquí yo tengo, pues yo me traje aquí mi pastelito porque pues no me acuerdo, hay cositas que no me acuerdo, pero también me las apunto para no tener ningún inconveniente. En este router module vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a hacer lo siguiente, pongan mucha atención. En esta línea la vamos a reemplazar por lo siguiente. Esta línea la vamos a reemplazar por lo siguiente, por el siguiente código. Entonces tenemos routers, ¿cierto? Miren que aquí aparece routers, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, cuando no haya nada, me va a cargar el componente principal. Pero entonces, como aquí ¿por qué me está sacando error? Porque yo tengo que decir que me traiga el componente principal. Entonces vamos a decir acá principal. Entonces ven que yo acabo de borrar una T, que había ahí, él estaba así, ¿cierto? Pero digamos, él estaba de esta manera, entonces yo qué hago, le borro la última letra, le doy control espaciadora, observen que él me aparece, y observemos que él inmediatamente me trae el componente de principal. Hago lo mismo con dashboard y me lo traigo, y observen que me trae el componente dashboard. Yo lo hago así porque me gusta como irlos organizando, porque no me gusta desorganizado. Este de usuarios yo todavía no lo tengo creado, entonces por tanto lo borro. Y este de login todavía no lo he creado, pero vamos a crear este de login. Es importante tener este módulo de login, ¿cierto? Es importante tenerlo. Entonces lo que yo voy a hacer es irme a la terminal y crear el módulo de login, así como el dashboard. Quiere decir que vamos a crear próximamente. Entonces vengo acá, creo el módulo de login, y aquí ya puedo llamar al login. Entonces yo aquí le digo que cuando diga login, pues me va a cargar el login componente, ¿cierto? Y aquí ya los tenemos. Entonces con esto, cuando yo guardo y yo vengo acá, observemos que me cargó la plantilla. Bueno, no me cargó el header, vamos a ver por qué no nos cargó el header,
pero ahí nos cargó la plantilla. Entonces vamos a revisar nuevamente principal, porque no nos cargó el header, pero aquí está el header. Vamos a mirar la estructura, miremos a ver qué en el header nos pudo haber quedado diferente. ¿Sí? Vamos a mirar la plantilla original si tenía algo diferente que nos hayamos pasado, pero no lo veo. Voy a copiarla nuevamente tal cual acá para ver si es que borramos algo que no debíamos. No está cargando, bueno. Bueno, eso ya es como de revisar, pero observemos que ahí ya está cargando la plantilla y acá supuestamente ya cargarnos el dashboard, pero no lo estoy viendo. Miremos acá. Dashboard component. Bueno, al final a ustedes obviamente les va a cargar la plantilla. Yo en este caso voy a revisar, qué pasaba con el header y pues luego les contaré qué es lo que pasa. Bueno chicos, aquí revisando pues tenía algo mal escrito acá en el header, cuando lo copié tenía algo mal escrito, ya lo modifiqué y eso era que no me estaba haciendo que me mostrara bien la plantilla. Entonces cuando ustedes ya corran pues les va a mostrar la plantilla como tal de esta manera. Entonces por ejemplo les va a mostrar de esta manera la plantilla. Como en el add router yo les dije acá que siempre cargará el principal, ¿cierto? Y que pues obviamente los hijos de ese principal, en este caso va a ser dashboard. Si yo escribo acá la palabra slash dashboard, pues me va a cargar la página del dashboard, o sea que aquí ya me la carga. Pero digamos que yo quiero que cuando solamente esté así, cuando esté así va también vacío, de inmediatamente de manera automática me cargue el dashboard. Eso es lo que yo quiero. Entonces lo que yo tengo que hacer acá debajo de este dashboard es escribirle lo siguiente, decirle patch, cuando esté vacío lo redireccione a dashboard y le digo patch mark null. Entonces ya con esto yo guardo y cada vez que yo lo cargue de manera vacía, él me va a redirigir de manera automática al dashboard para que no tengamos ningún inconveniente. Y con esto digamos tenemos la prueba como tal de que nuestra plantilla ya quedó montada. Y obviamente ya los colores y todo eso lo manejan ustedes, esos colores ya ustedes lo van a manejar luego a su gusto, pero por el momento es como lo que ya tenemos. Entonces ya estando acá, como ya hemos hecho varias cosas, pues obviamente sobra decir que esto toca salvarlo en GIF, ¿cierto? Esto toca salvarlo en GIF porque ya hemos avanzado buena parte del proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a salvar esto en GIF? Entonces recordemos que para GIF hay que crear un nuevo tag. Entonces recordemos que vamos a crear un nuevo tag. Entonces le decimos ¿cuáles serían los pasos para nosotros en esos momentos guardar nuevamente en GIF? Entonces sería en esos momentos, déjame ver acá, vamos a abrir acá, entonces, ¿cómo vamos a guardar? Entonces, recordemos que lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es crear un commit. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a decirle acá, entonces copiar. Entonces, miren mucha atención. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Vamos nuevamente
a nuestro repositorio en GIF. Entonces recordemos, este es nuestro repositorio que ya lo teníamos creado. Observemos que acá en SRC teníamos esto, y en nav observen que aquí todavía no aparece ningún módulo. Vamos a mirar que en realidad nos copie. Entonces, ¿cómo lo vamos a salvar? Simplemente vamos a copiar gif.av, como vamos a decirle gif.av, le decimos enter. Después de que tenemos eso, le vamos a decir, vamos a crear el commit. Entonces vamos a decir que esta es la segunda versión. Le vamos a decir que esta es la segunda versión como tal. Entonces yo voy a decir acá pegar y le voy a decir 2.0, le voy a decir acá 2.0 versión, así la voy a llamar. Entonces él acá ya me creó el commit de esa versión, y después de que ya he creado el commit, pues simplemente le digo que suba esa copia, le iba a decir suba esa copia. Entonces yo vengo acá, le digo pegar y le digo suba toda esa copia. Entonces alguien empieza a subir. Cuando ya termina de subir, yo vengo acá y refresco mi GIF, y vamos a observar que cuando yo despliego acá SRC, cuando yo despliego acá, por ejemplo, AV, ya vamos a encontrar, ay, ¿qué pasó? No me lo copió. Perdón, es que está la licorera, ¿cierto? Entonces vamos a observar que ya me subió, ¿cierto? Las carpetas y la estructura y los módulos que yo ya había creado. Entonces miren que ya subió esa copia de seguridad, o sea, ya está guardada la copia de seguridad. Y por último vamos a crear el tag para crear la segunda versión. Acuérdense que para crear el tag, entonces yo aquí lo que hago es copiar esta orden, ¿cierto? Tal como aparece aquí. Y acá le digo, lo voy a llamar versión 2.0, así la voy a llamar versión 2.0. Creo el tag, luego le digo que me suba el tag, luego le digo que me suba el tag, qué pena, yo aquí me equivoqué, es que aquí tenía que haberle puesto 2.0, ¿cierto? 2.00, qué pena con ustedes. Ahora sí, ahora le digo súbame el tag, y ya como tal ahí me subió el tag. Ahora voy a mi repositorio GIF, lo refresco, y ahora vamos a darle acá donde dice release, vamos a darle donde dice release, y vamos a observar que ya aparece, le digo acá tabs, y ya me aparece el tabs 2.0. entonces le doy clic en él, le digo que vamos a crearle el release, y vamos a decirle que esta es la versión licorera versión 2.0. Entonces aquí le vamos a poner la descripción versión con la plantilla montada, versión con la plantilla montada, y le doy guardar. Y ya cuando me voy a mi licorera, vamos a observar que ya la versión que me aparece es la versión 2.0. Si yo le doy el release, entonces me aparece aquí ya las dos versiones, la versión 1.0 y la versión 2.0. Entonces ahí vamos versionando nuestro código. Y hasta ahí llegaría el tutorial de la plantilla.